Capítulo 204. El pasado. Al día siguiente, Fan Chenle no pudo ver a Xiao Mo. Aunque no sabía lo que sucedió, podía imaginar que Xiao Mo ayer debió haber sido castigado muy miserablemente. Por lo tanto, fueron muy considerados y no fueron a buscarlo. Cuando el sol comenzó a ponerse, el castigado Xiao Mo finalmente abrió los ojos. Delante de sus ojos estaba la decoración de la habitación familiar. A pesar de que el sol acababa de ponerse, el sol todavía era un poco brillante. Acababa de abrir los ojos, pero decidió cerrarlos de nuevo. Supuso que debía haber estado durmiendo un día entero. Xiao Mo abrió su boca. Su garganta se sentía tan seca como si se estuviera quemando, y ningún sonido podía salir de ella. Ni siquiera recordaba a qué hora terminaron la noche anterior, porque alguien ayer, siendo bastante bueno para nada, se había desmayado en el medio. Pero, en serio, ¿quién puede permanecer despierto después de haber estado sin parar durante 4 a 6 horas? Si encuentra a alguien que pueda, le dará su admiración a esa persona. Solo se movió un poco, pero Xiao Mo inmediatamente sintió que todo su esqueleto estaba siendo destrozado. Solo podía escuchar el gemido que salía de su boca. El dolor era tan agónico que quería desmayarse de nuevo, pero la parte más dolorosa de su cuerpo era la parte privada allí abajo. La mitad del dolor venía de allí. Aún podía sentir la sensación de estar estirado. Además, parecía que no podía cerrar las piernas. El dolor provenía de ellas y se sentía como si hubiera corrido una maratón. Cuando pensó en la imagen de ayer, cuando se lo comieron de dentro hacia afuera, hasta que se agotó por completo, Xiao Mo maldijo en silencio a Lin Xiao. Ese maldito hombre, peor que una bestia. Bueno o malo, todavía era su primera vez, e incluso puso sus manos sobre él. La puerta de repente crujió, un sonido cuando se abrió. Xiao Mo miró al hombre, sin dejar de maldecirlo. ¡Qué malvado! El que entró no era otro que Lin Xiao. Lin Xiao se acercó a la pantalla, vio que Xiao Mo finalmente se había despertado, se rió entre dientes y luego caminó hacia la mesa, sirviéndose una taza de té antes de dársela. «Hermanito, tu boca debe estar muy seca. Toma, bebe primero». Xiao Mo lo miró, abriendo la boca, como si se tratara mal cuando su boca estuviera tan seca. Xiao Mo inmediatamente se llevó la taza a la boca, bebió como un animal sediento tragando el té. Luego, Lin Xiao volvió a llenar la taza, y Xiao Mo la aceptó en silencio. Cuando tomó su tercera taza, Lin Xiao preguntó: «¿Todavía quieres más?» Xiao Mo negó con la cabeza: «No». Lin Xiao dejó la taza, luego caminó a su lado y lo ayudó a masajear. Xiao Mo lo miró fijamente. Pensó que ser amable con él disminuiría su ira, pero todavía aceptó cómodamente el servicio de Lin Xiao. Las habilidades de masaje de Lin Xiao lo sorprendieron un poco. Se sintió tan bien que casi dejó escapar un gemido. El dolor se redujo mucho. ¿Quién podría pensar que Lin Xiao también tenía este tipo de habilidad? Lin Xiao bajó la cabeza y sopló aire en la oreja de Xiao Mo. «Hermanito, ¿te sientes bien?» Xiao Mo inconscientemente quiso asentir, pero de repente recordó que todavía estaba enojado, así que dejó escapar una tos falsa y dijo: «Bastante bien». Lin Xiao miró su expresión incómoda, casi se echó a reír, pero no lo expuso. Sus manos se frotaron en los hombros de Xiao Mo, luego en su cintura, luego en su trasero. «¿Qué estás haciendo?» Xiao Mo, enojado, se dio la vuelta. Se suponía que Lin Xiao lo ayudaría con un masaje, y sin embargo, era una pierna de cerdo. Casi estaba colocando sus manos en su trasero. Cualquiera lo sabría por su expresión. Definitivamente, tiene alguna mala intención. Lin Xiao se rió. «Te estoy ayudando a masajear». Sus 2 manos aún estaban en su trasero. Xiao Mo le gritó con fuerza: «No lo necesito». Lin Xiao dijo: «¿Cómo puedo dejarlo así? Mi trabajo ahora es hacer que te sientas cómodo». La boca de Xiao Mo se contrajo. «Entonces, solo no me hagas más daño. Esto es lo suficientemente bueno, y para la parte cómoda, como si creyera que este tipo sería de esta clase. Dije que no lo necesito». Quería golpear la mano de Lin Xiao, pero cuando se movió, inmediatamente gritó de dolor, con una expresión distorsionada: «Mira, no puedes moverte ahora mismo. Compórtate un poco y déjame ayudarte con un masaje». Lin Xiao usó la mitad de su cuerpo para presionar a Xiao Mo, haciéndolo incapaz de resistir. Xiao Mo quería luchar, pero no podía y temía que alguien volviera a hacer algo fuera de lugar.
Pensó rápidamente y cambió el tema. ¿Acerca de eso? ¿Cuál es el trato con Tan Fan y Tan Zhen de todos modos? ¿Qué demonios fue ese monstruo que apareció de repente ayer? ¿Lo destruiste? Al encontrarse con la larga serie de preguntas de Xiao Mo, las cejas de Lin Shao ni siquiera se movieron un poco. Sabía que Xiao Mo quería cambiar el tema, aunque era tan divertido que él todavía respondió. Este asunto debería remontarse a hace unos cientos de años, cuando Tan Fan todavía no era el gran maestro de la secta Tianxin. Hace cientos de años, cuando el gran maestro Yu todavía dirigía la secta Tianxin, el gran maestro quería estar en su asiento durante el menor tiempo posible. El gran maestro Yu era una figura muy impresionante. Después de que se dio a conocer su nombre durante 200 años, todavía no había acogido a ningún discípulo. En ese momento, muchas personas pensaron que no podía recibir a ningún discípulo durante otro largo periodo de tiempo, y luego de la nada tomó no uno, sino dos, y esos dos eran los hermanos Tan Fan y Tan Zhen. El gran maestro Yu, hacia esos dos, tenía una gran esperanza. No solo les pasó las mejores técnicas de entrenamiento del alma, sino que nunca olvidó darles ninguna píldora mágica. Aquellos con los ojos agudos podían ver claramente que el gran maestro Yu los estaba preparando para el próximo título de gran maestro, pero el título era solo para uno, mientras que eran dos de ellos. A pesar de que la palabra era así, el gran maestro Yu solo permaneció en su asiento por 200 años. Muchas personas sabían que era una persona muy ambiciosa. Ciertamente no renunciaría tan fácilmente. Es por eso que la próxima elección de la cabeza no se llevaría a cabo durante mucho tiempo. Tal vez otros 200 años, o 500 años, o tal vez otros 1000 años eran posibles. Pero luego vino una situación. Algo le sucedió al gran maestro Yu. Ese fue el incidente que Yang Yi le había contado a Xiao Mo antes. Fue entonces cuando la secta Tianxin y otras fuerzas discutieron sobre el próximo torneo, cuando le invitaron a asistir a la reunión. En el camino de regreso a la secta, él y algunos otros discípulos que lo habían seguido fueron atacados furtivamente por los demonios. Parecía que esos demonios solo apuntaban al gran maestro Yu, especialmente los demonios con niveles fuertes. Después de eso el gran maestro Yu murió. La secta Tianxin estuvo en caos durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas dijeron que la razón por la que los demonios pudieron atacar furtivamente al gran maestro Yu era porque alguien les había filtrado la información, porque no mucha gente sabía sobre el momento y el lugar de esa reunión. Pero entonces algunas personas creyeron que probablemente era solo una coincidencia, porque otras fuerzas también habían sido atacadas por los demonios. Aunque fueron más afortunadas, las bajas no fueron tan altas. Como no había evidencia, este asunto seguía sin resolverse. Más tarde, para estabilizar a la secta Tianxin, Yuan Mo salió para ayudar a Tan Fan, pero todavía había algunas personas que creían que la muerte del gran maestro Yu parecía sospechosa. Luego se reveló la verdad. El que realmente estaba trabajando junto con los demonios eran los dos hermanos, Tan Fan y Tan Zhen. Eran los que habían filtrado el paradero del gran maestro Yu, la razón por la que odiaban al gran maestro Yu, y también por su ardiente ambición. El gran maestro Yu ciertamente vio a través de su habilidad y talento, por eso los había aceptado, pero él quería que esos dos se mataran entre sí. El ganador obtendría el puesto de gran maestro. Esta era una condición muy tentadora, pero desafortunadamente, Tan Fan y Tan Zhen no eran como los hermanos promedio. Sus padres habían muerto cuando eran jóvenes, por lo que los dos hermanos habían vivido dependientes durante más de 10 años. Su afecto era más profundo de lo normal. Es por eso que Tan Zhen se rindió en el asiento del gran maestro, para que su hermano pudiera asumirlo sin problemas. Probablemente por eso, esos dos habían conspirado un plan para asesinar al gran maestro Yu, probablemente porque sufrieron muchas dificultades y fueron testigos de innumerables formas de naturaleza distorsionada por parte de los humanos. Pronto sus mentalidades también se torcieron. Luego, abusaron de su autoridad y utilizaron la prisión de la secta Tianxin para encerrar a los delincuentes en un purgatorio. Todos los días había docenas de prisioneros que morían en ese purgatorio, ya que su carne y su sangre se usaba para hacer un monstruo sin igual. Este monstruo era excelente y podría ayudarlos a lograr su ambición de conquistar el continente Longshan. En un total de 200 años, ambos hermanos colaboraron desde adentro hacia afuera. El mayor estaba en la luz, mientras que el menor estaba en la oscuridad. Desde entonces, nadie se había enterado, pero este secreto de Tan Fan y Tan Zhen ya no era un secreto después de la muerte. Lin Shao desenterró todas las verdades y luego las transmitió a Yuan Mo.
En cuanto a cómo trataba a los compinches de Tan Fan, ese era el problema de Yuan Mo. Ese monstruo, ¿cómo desapareció al final? Lin Shao no le dijo nada sobre eso a Xiao Mo, solo dijo 2 o 3 frases para evitar el asunto. A Xiao Mo no le importó mucho, solo pensaba que Lin Shao debía haberlo matado. Al día siguiente, Xiao Mo finalmente se levantó de la cama. Durante ese periodo, muchas personas habían ido a visitarlo, pero la mayoría de ellos no estaban familiarizados con él. En cuanto a por qué estaban visitando, la respuesta era obvia. Unos días más tarde, las noticias sobre la desaparición de Kong Wen finalmente se difundieron. Al principio, todos los ancianos y discípulos pensaron que debía haber ido a algún lugar, pero luego de unos días todavía no lo habían visto regresar. Sin una sola palabra de información, la gente comenzó a sentir que algo estaba mal, así que enviaron gente a buscarlo, pero el resultado, por supuesto, fue que no se encontró nada. Xiao Mo encontró que sus hermanos habían estado buscando a Kong Wen en los últimos días. Debido a que temía que la gente se enterara, Xiao Mo se escondió dentro de su habitación y se negó a dar un solo paso afuera. Lin Shao quiso sacarlo afuera varias veces, pero You Xiao Mo estaba decidido a quedarse en la cama, negándose a ir. Lin Shao no pudo sacarlo a la fuerza. De lo contrario, lloraría como un perro. Y así, Lin Shao se mudó a su habitación ese mismo día. La cama era pequeña, por lo que Chao Peng sugirió conseguir una más grande, pero Lin Shao se negó. Comparado con una cama grande, a él le gustaba la más pequeña, porque entonces Xiao Mo no tendría dónde esconderse. Por la noche, automáticamente rodaría sus brazos. Al día siguiente, su pequeña casa recibió a huéspedes no invitados. Capítulo 205. Academia Taoxing. Ese invitado no invitado fue Ye Han. Era increíble que pudiera dejar el pico Yunshui para correr hasta el pico tierra solo para verlos. Cuando You Xiaomo se enteró de eso, se sorprendió hasta la muerte. Su relación con Yu Shisu no era tan profunda. Solo lo conoció unas cuantas veces hace algunos meses. Después de eso, nunca más volvió a la cima Yunshui, y Ye Shisu era simplemente un nombre que ocasionalmente escuchaba de su hermano mayor. Pero lo más importante fue que él no vino aquí por Lin Shao, sino que vino a buscarlo a él. Xiao Mo aún no había tenido ninguna reacción y Ye Shisu ya había llegado al punto. Su frase casi lo hizo mearse a sí mismo. Ye Han dijo: «Sé que Fan Chenle tomó algunas de las semillas de nivel medio para ti». Las piernas de Xiao Mo empezaron a temblar. Lo había sabido, pero ¿qué lo había retrasado de exponerlos? Ye Han vio a través de su expresión nerviosa. De repente se echó a reír. «No te pongas nervioso. No he venido aquí para acusarte. Incluso si tuviera alguna intención, me temo que no tengo la capacidad para hacerlo». Cuando pronunció esas palabras, miró a Lin Shao, quien pretendía esconder el libro detrás de la espalda de You Xiao Mo. La historia de que este hombre no era el Lin Shao que conocieron después de ese evento se confirmó la verdad, pero por miedo a las personas más fuertes, nadie se atrevió a negar a Lin Shao. En el pasado, la gente siempre lo llamaba amistosamente por 2 palabras, hermano mayor, pero ahora cada discípulo de la secta Tianxin, cada vez que lo veía, siempre lo evitaba con miedo. Incluso los ancianos no se atrevieron a acercarse a él. Ye Han es un mago de nivel 7, su poder solo es ese, pero como tenía una buena impresión de Lin Shao, en comparación con los demás, estaba bastante tranquilo. Xiao Mo sabía a quién se refería Ye Shisu. Solo podía dejar salir una sonrisa torpe. Ye Han lo miró de pies a cabezas y luego se echó a reír. Al principio ya vi que eras realmente especial y parece que mis ojos no están tan mal para juzgar. A pesar de que esas palabras eran un poco narcisistas, también significaba que estaba alabando los buenos dotes naturales de You Xiao Mo. Si esto hubiera ocurrido en el pasado, You Xiao Mo se habría sentido avergonzado por el cumplido. Pero después de lo sucedido con Kong Wen, se volvió un poco demasiado sensible. La razón por la que Kong Wen comenzó a dudar de él fue por lo que solía ser su habilidad natural y por su nivel de coincidencia. Es por eso que se sintió un poco consciente de Ye Han. Ye Shisu, ¿para qué me necesitas? Xiao Mo lo probó. Ye Han se detuvo de repente, como si fuera algo difícil para él decir. ¿Tienes una hierba de sangre de emperador? Xiao Mo se sorprendió por un momento. ¿Cómo lo sabes? Escuchando su contrapregunta, la expresión de Ye Han se sintió un poco aliviada. Vio que Xiao Mo lo miraba fijamente, por lo que dijo con vergüenza: «La serpiente mágica de 9 alas
Es una bestia con atributos yin, por lo que debería ser bastante sensible a las hierbas con atributo yin, y la hierba de sangre del emperador resulta ser una de ellas. Bueno, eso fue solo mi conjetura. Xiaomo no tenía nada que decir. Resulta que fue él quien derramó los frijoles. Lin Shao se adelantó cuando colocó una mano en el hombro de You Xiaomo. Sonrió y, sin embargo, no parecía que estuviera sonriendo. Miró a Ye Han. ¿Quieres su hierba? Ye Han sabía que no podía engañarlos, por lo que llegó directo al punto. Estoy recolectando hierbas para una receta, y la hierba de sangre del emperador es una de ellas, pero esta hierba mágica es extremadamente rara. La he estado buscando durante mucho tiempo, pero todavía no he podido encontrar ninguna. Es por eso que vine aquí para pedir su hierba. A cambio, estoy dispuesto a dar algo del mismo valor. Tanto You Xiaomo como Lin Shao sabían de qué receta estaba hablando. Probablemente fue la receta de píldora noble que se robó antes. ¿Quién hubiera pensado que Ye Han había preparado los ingredientes para la receta y parecía que se había estado preparando durante mucho tiempo? Si fuera la pregunta de otras personas, ciertamente se negaría de inmediato. Si Xiaomo no hubiera tenido una dimensión, entonces esa hierba de sangre del emperador definitivamente sería un tesoro único. Incluso si otros prometieran más beneficios, nunca lo sacaría. Pero, ¿quién no puede decir que Ye Han tuvo mucha suerte? Porque You Xiaomo había usado el agua del lago para madurar la hierba antes, incluso recibió 2 semillas adicionales a cambio. Sin embargo, Xiaomo no quería sacarlo así de simple. Pero Ye Han, después de todo, era un anciano. Pedir algún tipo de pago también parecía un poco... Al verlo tartamudear, Lin Shao habló tranquilamente en su lugar. El intercambio no es imposible, pero... ¿qué cosa vas a usar para intercambiar que puede atraer nuestro interés? Ye Han vio que estaba dispuesto a aceptar el intercambio. Él no pudo evitar sentirse encantado. Pensó algunas palabras y dijo: «Tengo una receta nivel 7 en mi poder. Puedo dártela, pero aún no es suficiente. También te daré información que creo que You Shishi necesitará». El tercer piso de la biblioteca solo tenía recetas desde el nivel 4 hasta el nivel 6. Hasta ahora, Xiaomo no tenía una receta de nivel 7. ¿Qué receta podría ser?, preguntó Lin Shao en lugar de You Xiaomo. «Píldora para la recuperación del alma», dijo Ye Han. Cuando escuchó esas palabras, You Xiaomo reveló de inmediato una cara feliz muy obvia. Había oído hablar de las píldoras de recuperación del alma. La píldora para recuperar el alma es una píldora de nivel 7, utilizada principalmente para recuperar el alma dañada, siempre que el alma aún exista. Si se tiene esta píldora, no importa cuán lesionado esté, el cuerpo aún puede recuperarse, aunque no se puede comparar con una píldora de nivel 8 y 9. Las hierbas para refinar esta píldora fueron mucho más difíciles de encontrar. Muchas personas ni siquiera habían oído hablar de su existencia, pero You Xiaomo tenía la hierba exacta que se utilizó para esta receta, la hierba vitalidad. Lin Shao miró al emocionado Xiaomo y continuó preguntando: «Entonces, sobre la información que mencionaste», Ye Han preguntó: «¿vas a abandonar la secta Tianxin?». Xiaomo se sobresaltó y miró a Lin Shao. Esto es algo que quería preguntarle a Lin Shao. Lin Shao dijo sin vacilación: «Por supuesto». Ye Han había adivinado que, con el poder de Lin Shao, era imposible para él residir en la secta Tianxin. Además, él ya les había dicho a todos que solo había venido aquí para encontrar a una persona, y como ya se habían encontrado, por supuesto que él querría irse. Ye Han dijo: «Me pregunto, ¿alguna vez has oído hablar de la Academia Taoxin?». Xiaomo no tenía ni idea. Obviamente, él nunca había oído hablar de eso. Lin Shao levantó las cejas. «He oído hablar de eso. Parece que es la academia más poderosa en el continente Longshan». Ye Han asintió. «Sí, y la Academia Taoxin recluta estudiantes cada 3 años, sin restricciones de origen. Mientras pase la prueba, puede inscribirse. He recibido la información. Dentro de 2 meses será el tiempo de inscripción de 3 años de Taoxin. Creo que You Shishi debería ir y registrarse allí. Si puede ingresar a la Academia Taoxin, será un buen desarrollo para su futuro». Hacia la Academia Taoxin, Lin Shao solo tenía cierta impresión sobre su reputación, pero él no sabía mucho sobre eso. «Dime lo que sabes». La secta Tianxin, aunque es la secta más grande del sur, también tiene sus limitaciones. Si quieres convertirte en un mago genuino, debes dejar el sur.
¿Cuál es tu punto?, preguntó Lin Shao, mientras Xiao Mu levantó su ceja en silencio. Ye Han dijo lentamente: algunas personas piensan que un mago solo puede refinar las píldoras mágicas y no puede hacer nada más. En la realidad, un verdadero mago, además de refinar píldoras mágicas, es aquel que también puede iniciar una lucha. Lo que le falta a un mago es el entrenamiento de habilidades para su alma. Xiao Mu rodó los ojos, recordó el momento en que She Chu mató a Kong Wen. En ese momento, alrededor de su cuerpo parecía haber aparecido una capa similar a una armadura. Un mago genuino no es tan débil como algunas personas piensan. La razón por la que los practicantes piensan que los magos son débiles es porque la mayoría de los magos solo usan el entrenamiento del alma para aumentar la capacidad de su alma. Simplemente dijo que lo usan solo para subir de nivel, pero en realidad, si uno puede aprender a manejar adecuadamente su alma, uno puede ser muy fuerte, como Kong Wen había hecho para defenderse cuando hizo una armadura de alma. Esta técnica también es una de ellas, aunque lo que él practicó es un estilo defensivo del alma, no el entrenamiento de habilidades. Un entrenamiento de habilidades y un entrenamiento del alma no son lo mismo. Un entrenamiento del alma equivale a practicar el poder interno, mientras que el entrenamiento de habilidades consiste en practicar técnicas de ataque como aprender movimientos de artes marciales, pero enseña a un mago a usar su alma para atacar. Incluso una gran secta como la secta Tianxin solo posee un libro de entrenamiento del alma de bajo nivel y mucho menos tendría una técnica de entrenamiento de habilidades reales. Cuando ves todo el continente de Longshan, el lugar que tiene la mayoría de las técnicas de entrenamiento del alma y de entrenamiento de habilidades es la Academia Taoxin. Uno solo puede aprender las técnicas que todos anhelan después de poder ingresar a la academia. Además, la Academia Taoxin también tiene instrucciones especiales para enseñar a los estudiantes, lo cual es mucho mejor que investigar por su cuenta. Ye Han ha escuchado por mucho tiempo que Kong Wen no se hizo cargo de Xiao Mu y de cómo logró sus recientes logros por sus propios pies. Pero un mago es un trabajo amplio y profundo. Si alguien quisiera dominarlo por completo por sí mismo, sería imposible. Ye Han no estaba seguro de si Lin Shao llevaría a Xiao Mu allí, pero él creía que Xiao Mu encontraría algún camino por su cuenta. Recordó a su yo joven que solía anhelar la Academia Taoxin, pero en ese momento las condiciones habían sido bastante malas y su talento no era particularmente alto. Al final, tuvo que abandonar la academia. Ese seguía siendo el mayor arrepentimiento en el corazón de Ye Han. A pesar de que no pudo inscribirse en la Academia Daoxin, tiene grandes esperanzas de que You Xiaomo vaya. Después de todo, esto era una oportunidad que nadie debería perder, o de lo contrario, tendrían que esperar otros 3 años. Además de subir de nivel, cada mago también quiere ser tan poderoso como un practicante. De esa manera no tienen que depender de otro para sobrevivir. You Xiaomo estaba realmente fascinado por esa información, pero una técnica de entrenamiento de habilidades era solo una de las cosas que buscaba. ¿Por qué preguntó? Bien, porque anteriormente, cuando estaba atrapado en el cuello de botella, se hizo consciente de su falta de comprensión en este trabajo de mago. Entonces, después de escuchar las palabras de Ye Shishu, repentinamente tuvo un nuevo objetivo en la vida: ingresar a la Academia Taoxin. Xiao Mu miró a Lin Shao con los ojos llenos de expectativas. Lin Shao pensó un poco. Esta información vale el precio. Acepto. Ye Han dejó escapar un suspiro de alivio, mientras mostraba una sonrisa feliz. Había estado realmente preocupado de que se negaran. Después de que se terminó el intercambio, Ye Han inmediatamente abandonó el pico tierra y halló Xiao Mu con la hierba emperador. ¿Cómo refinaría las pastillas nobles después de que uno terminara de recoger todas las hierbas? Bueno, ese es un negocio. Capítulo 206. Direccionamiento. Lin Shao no tenía prisa por abandonar el pico tierra. Ya le había prometido a Yuan Mo que ayudaría a Chao Peng a estabilizar su nueva posición dentro de la secta Tianxin. A pesar de que la posición de Yuan Mo era la más alta, aparte del gran maestro, Lin Shao era aún mucho más temible para otras personas. El frente que solía oponerse a Tan Fan después de su muerte comenzaron a salir como el bambú de primavera después de la lluvia. Chao Peng, en los asientos que una vez ocuparon los nombres de Tan Fan, no los repartió de inmediato.
sino que los entregó a aquellos que estaban dispuestos a servirle, al igual que el frente de Xiaolong. Antes, cuando Tan Fan todavía estaba vivo, era la más cercana a él. Zhou Peng ya los odiaba de antes, pero no eligió matarlos, sino que encontró una excusa para exiliarlos a una montaña de recursos pobres, donde sus manos no podían alcanzar la montaña Wushan, ni podían planear un golpe de estado. Al ver cómo Tan Fan era como una hormiga para Lin Xiao, Xiaolong y Lei Yu estaban muertos de miedo, por lo que no se atrevieron a objetar nada. El mayor cambio fue la división de guerreros, porque la división de magos no tuvo mucho que ver con la guerra interna de la secta Tianxin, por lo que no hubo muchos cambios en la división de magos, aunque la atmósfera había cambiado ligeramente. De los 3 picos de la división de magos, el pico cielo fue el que tuvo la mayoría de la conexión con Tan Fan. Después de su muerte, no pudieron encontrar ninguna ventaja al estar arriba. Además, ahora el pico tierra hizo que Xiao Mo lo respaldara. Incluso aunque Gong Wen está muerto, el estado del pico tierra no se vio afectado. Zhou Peng sabía que Lin Xiao le tenía mucho cariño a You Xiaomo y You Xiaomo le tiene mucho cariño a sus hermanos. Después de que asumió el cargo, lo primero que decretó fue que no habría una distribución injusta de recursos entre los 3 picos y no tratamiento especial. Siguiendo esta nueva regla, ya sea el pico tierra o el pico vuelo, todas las personas votaron a favor, excepto el pico cielo, ya que permanecieron en silencio. Incluso si no estaban satisfechos, nadie se atrevió a presentar objeciones. En cuanto las cosas se resolvieron y la posición de Zhou Peng se volvió estable, Lin Xiao finalmente estaba listo para abandonar la secta Tianxin. Zhou Peng sabía que Lin Xiao se iría tarde o temprano, por lo que no lo convenció deliberadamente de quedarse. Zhou Peng solo dijo que, independientemente de quién sea Lin Xiao, siempre seguirá siendo su hermano mayor. Después de eso, Lin Xiao lo regañó, visiblemente, y luego Zhou Peng se escapó con tristeza. Por otro lado, You Xiaomo quiso despedirse de corazón de sus hermanos mayores, pero esa idea fue rechazada por Lin Xiao. Como resultado de la negociación, You Xiaomo ni siquiera tuvo la oportunidad de ver sus caras. Además, Fan Zhenlei y Fu Zilin simplemente no estaban en la cima. Si quería despedirse de ellos, tendría que encontrarlos. Al final, You Xiaomo no tuvo más remedio que escribirles una carta con lágrimas, y luego fue arrastrado como un pollito de la secta Tianxin. Mirando cómo la secta Tianxin se hacía cada vez más pequeña con la distancia, You Xiaomo no pudo evitar dejar escapar 2 gotas de lágrimas de cocodrilo. De repente recordó algo que se olvidó de hacer. ¿Cómo pudo haberse olvidado de deslizar esa hierba de la flor de la llama? Tal error de cálculo. Hermano mayor Ling, ¿a dónde vamos ahora? Xiaomo resopló. Rápidamente se deshizo de esa lágrima que aún no había caído, tan rápido que hizo que pareciera una lágrima falsa. Lin Xiao inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad. ¿Todavía me llamas hermano mayor Ling? Xiaomo se había vuelto tonto. Es cierto, había abandonado la secta Tianxin, y él no sabía si podría volver aquí en el futuro, y Lin Xiao ya no era el discípulo más antiguo de la secta Tianxin. Por supuesto que no es su hermano mayor. ¿Cómo debería llamarte? Lin Xiao tocó su barbilla. De repente le propuso, ¿qué tal si me llamas Xiao? Denegado, dijo Xiaomo sin dudarlo, objetando rápidamente esa idea. Eso fue demasiado cursi. Tal vez debería llamarte hermano Ling. Rechazado. Ahora Lin Xiao lo objetó. Xiaomo preguntó, ¿por qué no? Lin Xiao abrazó su delgada cintura con tanta fuerza que sus cuerpos se pegaron, extendió su dedo índice y levantó su barbilla como si estuviera coqueteando con una mujer bien educada. Él sonrió. ¿Tu hermano te besaría? ¿Tu hermano tendría relaciones sexuales contigo? ¿Tu hermano te trataría como lo hago yo? El cuerpo de Xiaomo se había vuelto rígido. Podía sentir al monstruo dormido allá abajo. A pesar de que todavía estaba en hibernación en ese momento, aún podía sentir claramente su forma debajo de la ropa. Lo que sucedió esa noche realmente dejó una gran sombra sobre él. Xiaomo se sonrojó. «Déjame ir primero». Lin Xiao actuó maliciosamente. «Si me llamas Xiao te dejaré ir». El labio de Xiaomo se estremeció.
Tuvo un impulso de morderlo hasta la muerte, y entonces realmente lo hizo. Inmediatamente se lanzó hacia el brazo de Lin Shao, abrió la boca y lo mordió sin piedad. Lo mordió mientras lo masticaba. Lin Shao no pudo contener su risa, tirando de su brazo. «Para». Shao Mo sacudió violentamente la cabeza. «Luo, no me detendré». Lin Shao fue el primero en rendirse, no porque fuera doloroso. En realidad, ni siquiera sintió cosquilleo ni dolor. «Bien, no te obligaré. ¿Qué tal si ambos retrocedemos un paso? Puedes llamarme directamente Lin Shao, ¿de acuerdo?» Shao Mo pensó un poco y luego asintió. Su boca se aflojó. En realidad su boca se sentía un poco adolorida ahora. Lin Shao levantó el brazo, entrecerró los ojos, aunque no había marcas de dientes, y su ropa era de alta calidad, pero había mucha saliva, brillo chispeante. Si no fuera porque su ropa era impermeable, se habría filtrado a través de la tela. Shao Mo se frotó la dolorida boca y observó atentamente la expresión de Lin Shao. Lo vio entrecerrar los ojos. Shao Mo rápidamente se desplazó de nuevo a la esquina del carro. Lin Shao respiró hondo, su sonrisa suave como una brisa de primavera, como una flor que florece en marzo. Pronunció suavemente su nombre, Shao Mo. «Aquí». Shao Mo levantó débilmente su mano, demasiado asustado. Esta fue la primera vez que Lin Shao lo llamó por su nombre. Lin Shao se movió a su lado, miró su rostro con saliva que aún no se había limpiado. Se lamió los labios con malicia. «Shao Mo, tienes mucha saliva. Parece que necesitas a alguien que te ayude a tragarlo todo». Shao Mo dio un sonido de «¿ah?» y luego la cara de Lin Shao se magnificó delante de él. Mientras que la boca de Shao Mo aún estaba abierta, Lin Shao rápidamente tomó esos labios. Le mordió el labio con tanta precisión que le hizo gritar de dolor. Lin Shao sostuvo su cabeza con firmeza, ya que su lengua se filtró fácilmente en la boca de Shao Mo con una fuerza innegable. Pero no fue un movimiento rudo. Fijó su lengua en Shao Mo y lo besó apasionadamente. Dijo que puede y lo hará, como si toda la saliva de Shao Mo estuviera siendo succionada. Shao Mo agitó rápidamente una bandera blanca. Lin Shao finalmente lo liberó, ya que su cuerpo estaba paralizado dentro de sus brazos y se quedó sin aliento. Se había aprovechado de nuevo. La Academia Tao Xing estaba ubicada en el norte del continente Longshan, ya que la distancia entre Tianxing y Tao Xing es muy parecida a la que existe entre el cielo y el infierno. Para algunas personas, incluso si tienen alguna intención de inscribirse en la Academia Tao Xing, serían figuras impotentes porque el continente Longshan es realmente grande. El continente de Longshan es una tierra muy vasta y amplia. La secta Tianxing podría ser la que se hizo cargo del sur, pero al final el sur todavía es solo una pequeña parte de Longshan. Si quisiera volar de sur a norte, probablemente llevaría varias décadas para llegar a su destino. ¿Y quién tendría suficiente energía para volar durante una década? Además, el norte todavía es un poco incivilizado. Incluso el sistema de tráfico no es tan conveniente. Por supuesto, para ir de sur a norte, esta no es la única ruta. De hecho, había dos rutas más convenientes para llegar de sur a norte. Primero está el círculo de transporte, pero lanzar un círculo de transporte para transportarlos al sur es demasiado costoso. No muchas personas pueden permitirse este método. El segundo es mucho más imposible, y ese es el espacio de transporte. Este tipo de método necesita más de 5 guerreros de nivel imperial para hacerlo. En todo el sur solo hay 3 de nivel imperial. Con las condiciones limitadas, si bien el sur es un lugar muy adecuado para que se desarrollen otras fuerzas, debido a la alta tasa, la mayor parte del sur aún no está iluminada. Se dice que el círculo de transporte ni siquiera está abierto más de 100 veces en un año. A veces solo se abre una vez al mes. Por eso incluso cuando las fuerzas del sur estaban ocupadas luchando unas contra otras hasta la muerte, no les preocupaba mucho que los forasteros pudieran aprovechar la situación. Todo tuvo su causa. Lin Shao, ¿por qué es tan caro crear un círculo de transporte? Shao Mo arrugó las cejas ante su primer intento de decir el nombre de Lin Shao. Se sentía tan incómodo. Lin Shao dijo: «Eso es porque cuanto más lejos estás, más energía se consume.
Dado que las piedras espirituales necesarias para formar el círculo no estaban disponibles en ninguna parte, se puede ahorrar en el costo que debería, y el sur y el norte abarcarán casi todo el continente de Longshan, así que, obviamente, establecería un alto costo. Shao Mo asintió con la cabeza. Entonces, ¿a dónde debemos ir? Lin Shao dijo: a la ciudad de Naye, la única ciudad que tiene un círculo de transporte hacia el norte. La ciudad de Naye es la ciudad más grande del sur. Su desarrollo es más próspero que la ciudad de Shenzhen porque hay varios círculos de transporte dentro de esta ciudad. Esos círculos pueden ayudar a salir del sur para llegar a otros lugares. Si bien los círculos de transporte utilizados para un lugar más lejano son menos, abundan los de corta distancia. Cada año, la ciudad de Naye gana una gran suma de dinero gracias a esto. Capítulo 207. Círculo de transporte. 2 días después, su carruaje finalmente llegó al exterior de la ciudad Naye. La ciudad de Naye se encuentra en una alta pendiente, famosa por sus hermosos paisajes. Por encima de la alta pendiente se encuentra el círculo de transporte. Se dice que cada noche el cielo aquí está cubierto de estrellas centellantes, brillantes y resplandecientes en toda la oscura noche con una variedad de colores extremadamente hermosos, como si cubrieran todos la ciudad de Naye. Se rumoreaba que muchos amantes y parejas irían a la ciudad de Naye todos los años solo por esto, y si tu amor fuera presenciado bajo esas estrellas, sería bendecido por toda la eternidad. Independientemente de si este rumor era cierto o no, este impresionante escenario es real. Para cuando You Xiaomo y Lin Xiao llegaron a la ciudad de Naye, el sol había arrojado sus ardientes rayos rojos sobre las nubes. La mitad de su cuerpo se había hundido hasta la línea del horizonte, mientras los rayos del sol se proyectaban en la puerta de la ciudad de Naye, lo que la convertía en un rojo brillante. Aunque el sol estaba a punto de ponerse, el flujo de gente que entraba y salía de la ciudad era fuerte y continuo. Después de que se bajaron del carruaje, Lin Xiao espantó al caballo de fuego y luego llevó a Shao Mo a la ciudad. La ciudad de Naye, aunque se estableció en una pendiente alta, todo lo que la rodeaba son lugares famosos. En el lado norte de la ciudad está el interminable Gran Desierto. El Gran Desierto es una área vasta y muy peligrosa, ya que este es el hogar de muchas bestias de bajo nivel. Siempre puedes encontrar un paquete en cualquier momento. No puedes tomar precauciones para evitarlo, ya que siempre están ocultos bajo la arena. Al sur hay vastas llanuras también llenas de bestias demoníacas de bajo nivel, pero como su fuerza no es tan grande y es menos probable que se queden en un grupo, esta área no es tan peligrosa. Mientras reúnas a un grupo de 12 de personas, entonces puedes atravesar las llanuras de manera segura. El área oeste es un mar, con muchas bestias demoníacas de tipo marino de bajo nivel. Por último, pero no menos importante, al este, un terreno montañoso con una topografía muy accidentada. El área está dividida por una gran cadena montañosa, lo que la convierte en el cañón más grande del continente Longshan. El cañón es tan ancho y por encima de él hay niebla blanca que flota todo el año. Algunos dijeron que esta niebla puede afectar mucho a los practicantes, por lo que nadie se atrevió a volar por encima del cañón. Es por eso que muchas personas optan por irse a través del círculo de transporte y no volando por su cuenta. Shao Mo le dio al guardia de la puerta 10 monedas de oro antes de entrar a la ciudad. Después de que se había colado detrás de la puerta, Shao Mo se sintió un poco infeliz. Hizo un sonido de y dijo: la ciudad de Naye realmente sabe cómo robar dinero. 5 monedas de oro por persona como tarifa de entrada, incluso más caras que las 3 monedas de oro de la ciudad de Hunji. Al escuchar sus quejas, Lin Xiao se rió. La ciudad de Naye es, después de todo, la ciudad que tiene el mayor círculo de transporte. Si la ciudad se rindiera al aprovechar tal oportunidad para hacer un gran bolsillo de oro, eso sería demasiado tonto. Shao Mo se encogió de hombros. Bien, si él fuera el dueño de la ciudad, probablemente haría lo mismo, ya que hay innumerables practicantes que desean abandonar el sur a través de este círculo de transporte. ¿Por qué sintió que esta relación era entre un abusador y los abusados? Ahora, ¿dónde deberíamos ir? Shao Mo corrió hacia Lin Xiao. Lin Xiao se tocó la barbilla.
Vayamos primero a donde está ubicado el sistema de transporte para determinar el tiempo de salida. Planearemos algo más tarde. Yu Xiaomo le dio un pensamiento rápido, luego asintió. De repente apareció un anciano. Se había preocupado por ellos por un tiempo. Con la cara llena de arrugas mostraba una linda sonrisa. «Oye, hijo, parece que quieres ir a la zona de transporte». Xiaomo, sorprendentemente, lo miró. El que les habló fue un anciano vestido con ropa de lino. Se veía bastante limpio y su edad parecía avanzada, pero su paso era bastante ágil. Xiaomo preguntó: «¿Cómo lo sabes?». El viejecito vio que no se molestó e inmediatamente dijo: «He vivido en la ciudad de Naye durante casi 50 años y veo que sus caras no son familiares. Los forasteros vienen aquí para el cielo estrellado o para el círculo de transporte. Ya que ustedes dos no son una pareja, entonces es ciertamente para este último». Al escuchar la palabra pareja, Yu Xiaomo miró secretamente a Lin Xiao, lo cual le recordó que su relación podía considerarse como amantes de alguna manera. Después de todo, lo que había que hacer se había hecho. Lin Xiao se dio cuenta de su mirada, volvió la cabeza y parpadeó, lo que hizo que alguien se sobresaltara y recuperara rápidamente su línea de visión. Lin Xiao sonrió y preguntó: «¿Conoces el círculo de transporte?». El anciano se sintió feliz. Se dio una palmadita en el pecho con confianza diciendo: «Por supuesto, este hombrecito puede garantizarlo. La ciudad de Naye, excepto los vigilantes en la zona de transporte, nadie sabe más sobre la situación del círculo de transporte que yo. Si quieres saber algo, solo pregunta. Responderé lo que sé. El trabajo de un círculo de transporte es transportar, eso es todo. Realmente no hay nada más que saber al respecto». Pero los círculos de transporte en la ciudad de Naye son diferentes. Si no entiendes la situación aquí, los vigilantes del círculo de transporte podrían engañarte fácilmente, debido a que todos los círculos de transporte en la ciudad de Naye se basan en distancias para cobrar la tarifa. Si no aprendes los datos del círculo que usas, los vigilantes te engañarán para que utilices una ruta de mayor distancia. Por ejemplo, no les dirán que el círculo de transporte puede ir directamente al lugar al que desea ir. Les indicarán que tomen el que haga llegar a otro lugar. Luego de ese lugar se transfiere a otro círculo para transportarlos a su destino. De esta manera pueden cobrar un costo más alto. Por lo tanto, se derivó un nuevo tipo de trabajo, y eso es lo que hace este anciano. Ellos vigilarán en la puerta y observarán quién es el primero cronometrador, ya sea que se encuentre aquí, para la zona de transporte o no. Luego lo presentarán y lo guiarán por una cierta tarifa. Aunque no está completamente claro sobre la situación de la ciudad de Naye, Lin Xiao observó la actitud positiva del anciano. Podía adivinar lo que sucedería. Inmediatamente dijo: «Entonces, dinos algo. ¿Cuántos círculos hay en la zona de transporte?». El anciano dijo: «En este momento hay 10 círculos abiertos en la zona de transporte, 3 de ellos para el territorio del sur. Excepto en algunos lugares específicos, estos pueden llevarlos a cualquier parte. Los otros llevan a la frontera occidental del valle de Yishan. Si desean llegar a otros destinos en el oeste, primero deben transportarse a Yishan y luego pueden realizar la transferencia en una línea allí. Y el último destino es el Pantano Negro del norte». Lin Xiao preguntó: «¿Cómo está la situación del transporte del Pantano Negro?». Al verlo mencionar específicamente este lugar, el anciano sabía que ese era su destino y rápidamente respondió: «Hijo, le has preguntado al hombre correcto. Este círculo de transporte se abrió hace 5 días. Debido a que no hay suficiente gente, no ha partido todavía. Necesita 3 personas más. Si para la puesta de sol antes de hoy todavía no tienen suficientes, entonces el resto de los pasajeros tendrán que dividir la tarifa y pagar por los 3 faltantes, para que eso pueda cerrar el círculo. Si ustedes dos quieren ir ahí, es mejor que se registren ahora. Entonces deberíamos apresurarnos. Parece que el sol está a punto de ponerse pronto». Xiaomo lo alertó. Lin Xiao asintió. «Entonces, vamos». Antes de irse, Yu Xiaomo sacó de su bolsa mágica 2 monedas de oro y se las dio al anciano. Después de que esos 2 se fueron, el viejecito quedó petrificado mientras sostenía las 2 monedas de oro con una cara sorprendida y feliz. Esta fue la primera vez que conoció a alguien que le dio tanto. Antes, en el menor de los casos, podía obtener una docena de monedas de plata y ocasionalmente habría algunas personas generosas, pero aún así solo le dieron una moneda de oro.
Con estas 2 monedas de oro, su familia podría vivir más de un mes. Las personas que estaban cerca no podían evitar envidiarlo, ya que habían sido más lentos que este anciano. Sus expresiones estaban llenas de pesar. La zona de transporte no está muy lejos de la puerta de la ciudad. Rápidamente llegaron al lugar. La zona estaba llena de gente. Muchos esperaban a un lado. En su mayoría eran practicantes. También hubo algunos magos. Algunas personas estaban ocupadas discutiendo. Algunas personas esperaban ansiosamente a alguien. Mucha gente vino. Muy poca gente se fue. En todas partes estaba lleno de gente y sus constantes susurros. En este momento, un alboroto repentino comenzó entre la multitud. Cuando Xiao Mu y Lin Xiao llegaron, alguien fue enviado a volar, y con un ¡bang! La persona cayó justo delante de sus pies. Si no hubieran dado un paso más lento, podrían haber sido atrapados en esa caída. No habían reaccionado a lo que había sucedido todavía, y el que había dado una patada a ese tipo salió de la multitud. Era un hombre con una barba grande, con una espalda de tigre y cuerpo maduro. Su aura transmitía un sentimiento duro y agresivo, de que era un artista marcial de nivel celestial de 3 estrellas, y el joven que fue pateado, su nivel era mucho más bajo, solo estaba en el nivel lunar de 4 estrellas. No es de extrañar que fuera echado como un pollito. El joven se levantó del suelo con una cara de enojo. Se obsesionó furiosamente con ese hombre voluminoso. Aunque su poder era mucho menor, no parecía tener miedo en absoluto. Y luego, entre la gente salió un grupo. Sus ropas eran las mismas que las de ese joven. Uno de los ancianos barbudos blancos de ese grupo se dirigió inmediatamente al lado del joven, preguntándole preocupado: ¿Estás bien? El joven dijo con fiereza: «Tío Lin, quiero que muera». Nunca había sido tan deshonrado desde su nacimiento. Más y más espectadores se reunieron. Liu Xiaomu agudizó la oreja para escuchar los susurros de todos, para poder adivinar la historia. Originalmente, estas personas querían usar el mismo círculo para abandonar este lugar, pero como no había suficientes personas, todos los pasajeros tenían que compartir el costo faltante, pero debido a una distribución desigual, se pelearon. Hay un total de 15 personas, un grupo de 6, un grupo de 3 y un grupo de 2, y otros 4 individuos. Como el grupo de este joven era el más grande en total, no querían pagar la tarifa dividida porque les costaría 6 veces más que otros, así que sugirieron dividir el costo de manera equitativa entre todas las personas. Por supuesto, hubo algunos que estuvieron de acuerdo con su propuesta, pero este hombre voluminoso y algunos otros practicantes sintieron que cubrieron más de la pérdida, por lo que no estuvieron de acuerdo, lo que llevó a una ruptura. A pesar de que el grupo de hombres tenía más gente, la fuerza de ese hombre voluminoso era mayor, por eso tenía la ventaja. Justo cuando empezaron a pelear, un hombre de mediana edad se acercó. Ese hombre de mediana edad gritaba tristemente: «Si aún siguen siendo ruidosos, entonces este círculo de transporte no será abierto». El grupo del joven y la expresión del hombre voluminoso cambiaron. Capítulo 208. El cielo estrellado de la ciudad Naye. Este tipo de situación ocurría cada pocos días en la zona de transporte, por lo que ya no había nada de qué sorprenderse. Nadie odiaba que se desatara una pelea en la escena. Todas las personas se emocionaban, incluso algunos se quejaban de manera precipitada. Lin Xiao miró la escena una vez y luego la ignoró. Llevó a Liu Xiaomu a la sección de registro. El anciano les había explicado antes todos los detalles. La sección de registro tenía un total de 10 puntos de registro. Cada uno representaba uno de los 10 círculos de transporte. Lo que querían encontrar era el último punto de registro. Comparado con los otros 9 puntos, el 10º fue, sin duda, el más abandonado. No había gente alrededor, solo unos pocos practicantes susurraban en voz baja. El personal era un joven de aspecto aburrido. Cuando vio aparecer repentinamente la sombra frente a él, levantó la vista y vio a Lin Xiao y Zhou Xiaomo. Se quedó atónito por un momento e inmediatamente se llenó de alegría. «Hola, ¿querían registrarse para este círculo de transporte?» Lin Xiao asintió. «Así es. ¿Cuándo se abrirá este círculo de transporte? ¿Y cuánto es la tarifa para 2 personas?» El hombre parecía estar muy feliz. Descartó la pregunta de Lin Xiao mientras se levantaba y saludó con entusiasmo al grupo de personas. «Yandui, hay 2 personas más aquí para registrarse».
Yan Dui era el hombre de mediana edad que le gritó al hombre voluminoso y al joven antes. Cuando lo escucharon, ambas partes se habían quedado pasmadas y luego se acercaron de inmediato. ¿Ustedes dos quieren ir al norte? Yan Dui caminó hacia adelante, mirándolos de arriba abajo. Lin Xiao a regañadientes también lo miró. ¿Algún problema? Yan Dui quiso sacudir la cabeza, pero de repente recordó algo. Hay un pequeño problema. El círculo de transporte hacia el norte necesita un total de 18 personas. Además de ustedes dos, significa que todavía nos falta uno. Parece que no habrá más personas pronto, a menos que todos dividan el costo. Entonces, este círculo de transporte no podrá ser abierto. Lin Xiao asintió. Está bien. Al ver que aceptaba tan fácilmente, la cara de Yan Dui mejoró un poco. Le gustaba tratar con personas sencillas. Luego se volvió hacia el otro grupo. Habló con un tono de «No les permitiré rechazar. De acuerdo con la cantidad de personas, cada uno de ustedes debería pagar 5.882 monedas de oro adicionales. ¿Hay alguna objeción?» Cuando dijo esto, sus ojos apuntaron claramente hacia el grupo de ese joven, con un toque de advertencia. Si Yan Dui lo hubiera dicho, si seguían oponiéndose, sería demasiado ignorante. El anciano dijo, «Aceptamos». El voluminoso hombre barbudo los miró con agrado. Todo este asunto era culpa de ellos, y se esperaba estos resultados. Cuando todo había llegado a un acuerdo, Yan Dui finalmente se fue. Xiao Mo contó 211.000 monedas de oro y se las dio al personal. Luego de que el personal aceptó el dinero, les dio a cada uno una insignia. Una tarifa tan cara, no es de extrañar que el grupo del hombre joven no quisiera asumirla. Debido a que su destino estaba demasiado lejos, tendrían que pagar la cantidad de 100.000 monedas de oro más por la tarifa compartida. Para una persona promedio, esto no es un pequeño número. Para algunas personas, incluso el ahorro de unos pocos años no sería suficiente. No es de extrañar que este círculo de transporte, a pesar de que había estado abierto durante 5 días, solo había 17 personas que se registraron. Eso fue solo porque la suerte del protagonista estaba de su lado. La mayor parte del tiempo para llegar a las 10 personas también era un problema. Después de pagar la tarifa, el transporte circulado no comenzó de inmediato. Debido a que necesitaba un cierto reordenamiento, el horario de apertura se fijó para mañana por la mañana en el periodo sí. Cuando la gente supo la hora exacta en que se marcharían, comenzaron a dispersarse. Xiao Mo y Lin Xiao también abandonaron la zona de transporte, ya que tenían toda una noche de sobra. En este punto, el sol finalmente se había puesto, mientras el cielo se oscurecía gradualmente. Al azar encontraron una taberna cerca del lugar de transporte para quedarse una noche. Cuando subieron las escaleras, Xiao Mo reconoció al hombre que acababa de entrar a la taberna. Sucedió que ese era el hombre voluminoso que estaba en la disputa anterior, pero más de una coincidencia fue que la habitación del tipo barbudo estaba justo al lado de ellos. Cuando entraron a su habitación, Xiao Mo se apresuró directamente a la gran cama. Aunque se había acostumbrado al carruaje, se había sentado allí durante tantos días. Sus huesos se habían vuelto blandos. Después no tomó mucho tiempo para que se durmiera. Cuando Lin Xiao entró en el dormitorio, vio que Xiao Mo ya se había ido a la tierra de los sueños. Se acercó a la cama y se sentó. Lin Xiao le quitó las botas, lo cubrió con una manta y le dio un beso en la frente antes de salir de la habitación. Después de una hora, Xiao Mo fue despertado por el hambre. Su estómago gruñía sin parar, tan fuerte que no podía seguir durmiendo. Con una cabeza de nido de pollo, Xiao Mo salió de la habitación interior como un fantasma, y lo primero que vio fue una mesa llena de deliciosos platos. La comida realmente iluminó su estado de ánimo. Sus ojos se iluminaron mientras corría hacia la mesa, pero cuando estaba cerca de tocar sus patas de pollo favoritas, Lin Xiao lo levantó a la mitad. Lin Xiao graciosamente dijo, «Le he pedido al criado una cuenca con agua. Ve a lavarte la cara y las manos». Xiao Mo lo miró con tristeza. «Está bien, es un buen chico que tiene buena higiene». Se veía mucho más limpio después de lavarse la cara. Su nido de pollo en el pelo también se había alisado. Luego, Lin Xiao finalmente accedió a dejarlo sentarse en la mesa. Todos los platos de la mesa eran los favoritos de Xiao Mo. Un plato de pechugas de pollo y fragante estofado parecía una especialidad local, así como la carne de cerdo estofada.
La carne era de una bestia demoníaca de bajo nivel, deliciosa y jugosa. Esta también fue una de las especialidades locales. Xiao Mo comió hasta que su estómago se infló. La mitad de la comida en la mesa estaba ahora dentro de su estómago. Lin Xiao se acercó, tocó bromeando su barriga y se echó a reír. Xiao Momo, tu barriga es tan redonda. ¿Estás embarazada? La cara de Xiao Mo fue instantáneamente cubierta por líneas negras. Ni siquiera se inmutó cuando Lin Xiao lo llamó Xiao Momo. Solo usó su codo directamente y golpeó violentamente a Lin Xiao. Piérdete. Eres tú quien está embarazada. Toda tu familia está embarazada. Soy un hombre. ¿Cómo puedo quedar embarazada? A Lin Xiao le divirtió la acción de Xiao Mo. Se echó a reír a carcajadas. ¿Por qué no? Mientras estés lo suficientemente decidido, puedes quedar embarazada en cualquier momento. Xiao Mo se asustó. No es verdad. ¿Pueden los hombres realmente quedar embarazados? Lin Xiao dijo ambiguamente mientras se levantaba. Probablemente. Xiao Mo arrugó su ropa. No me engañes. ¿Es posible? Lin Xiao lo miró perezosamente y se rió vagamente. ¿Por qué pareces tan preocupado por eso? ¿Te interesa tener un bebé? Bueno, parece que tendré que trabajar más duro. Xiao Mo inmediatamente dejó ir su ropa y se sonrojó. No quiero uno. Esta expresión le hizo cosquillas a Lin Xiao. No pudo evitar reírse en voz alta. Mucho después de eso, Xiao Mo finalmente se dio cuenta de que había jugado con él. Lo miró con enojo, pero esta mirada fija en los ojos de Lin Xiao lo hizo sentir como si Xiao Mo lo estuviera tentando, y eso rápidamente hizo que su sangre ardiera. Lin Xiao se apoderó de su cintura y susurró al oído de Xiao Mo. Tu estómago probablemente está demasiado lleno. ¿Qué tal si vamos a caminar y también podemos echar un vistazo al cielo estrellado de la ciudad Naye? Xiao Mo tocó su barriga. Realmente estaba hinchada, por lo que estuvo de acuerdo. Al cabo de un rato, salieron de la taberna y se dirigieron a la calle más transitada de la ciudad Naye. Bajo el cielo oscuro de la noche, las luces de la calle seguían siendo tan brillantes como el día, ya que el cielo también se iba decorando gradualmente con estrellas brillantes, destellando hermosamente. Caminando bajo ese cielo nocturno, tu mente y tu alma se sentían tan calmadas. Esas estrellas de ensueño eran excepcionalmente hermosas. No es de extrañar que las parejas vinieran aquí solo para verlas, para pasar una noche en un escenario tan magnífico con tu novia, tan romántica. Xiao Mo no esperaba que Lin Xiao lo sacara para ver el cielo estrellado. Su linda cara no podía cubrir su expresión de sorpresa. Lin Xiao sonrió y no dijo nada. Levantó la mano y fue a pagar la tarifa de visualización. El cielo estrellado de la ciudad de Naye era muy famoso. Cada año muchas parejas venían aquí por eso. Por eso el señor de la ciudad pensó en una buena idea para ganar dinero, y eso era cobrar tarifa de visualización en algunos de los lugares más hermosos. Hay que pagar 2 monedas de oro por persona para poder entrar, en comparación con la tarifa de entrada de la ciudad. Estas 2 monedas de oro eran nada. Este precio se encuentra en un rango aceptable. Por otra parte, incluso si el precio se fijaba más alto, probablemente todavía habría un flujo interminable de parejas. Cuando Xiao Mo intentó pagar la tarifa, vio a Lin Xiao sacar de la nada 4 monedas de oro y dárselas al guardia. Estaba súper sorprendido. ¿Desde cuándo esta persona tenía dinero? Siempre pensó que Lin Xiao no tenía un centavo. La pendiente es el mejor lugar para ver el cielo estrellado de la ciudad Naye. Cuando entraron, algunas de las esquinas estaban llenas de varias parejas. Aparte de las parejas, también había muchas personas que vinieron aquí solas, ya que simplemente estaban aquí solo para apreciar las estrellas. Se tendieron en el césped en un lugar bien cubierto. Lin Xiao inclinó su cuerpo sobre un costado y miró a Xiao Mo a su lado, con una mano apoyada en su cabeza. Él se rió. Entonces, ¿qué te parece, Xiao Momo? Xiao Mo notó que lo llamó por ese nombre otra vez, pero era demasiado perezoso para molestarse con eso, porque sabía que incluso si se quejaba de ello, Lin Xiao ciertamente no escucharía. Solo actuó de acuerdo con lo que le gustaba, por lo que es un desperdicio de saliva molestarse. Xiao Mo admiró el cielo brillante e iluminado, como si las estrellas estuvieran frente a su vista. Asintió con la cabeza, satisfecho, y dijo: «Tan intrigante. Esta es la primera vez que veo un cielo nocturno tan hermoso después de venir a este mundo». La oración no parecía inusual, pero Lin Xiao todavía se sentía un poco extraño por esa oración.
qué quiso decir con palabra venir a este, pero no preguntó. Solo se inclinó y le dio a Xiao Mo un beso en los labios. Xiao Mo se sorprendió, con pánico miró a su alrededor. Cuando se aseguró que nadie los había visto, dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba a punto de criticar a Lin Xiao, pero cuando levantó la vista y vio que sus ojos estaban llenos de sentimientos, no pudo evitar sentir el latido de su corazón. Sus manos tocaron la cara de Lin Xiao. Lin Xiao, ¿cuándo me revelarás tu verdadera apariencia? Incluso hasta ahora, Zhou Xiaomo no había visto su rostro real ni una sola vez. Su cabeza ya estaba llena de curiosidad. Capítulo 209. La verdadera cara de Lin Xiao. Lin Xiao lo miró perezosamente, mientras su mirada se detenía en los ojos curiosos de Zhou Xiaomo. Entonces, de repente le dio una sonrisa ambigua. Se movió al lado de Zhou Xiaomo, acercando más la distancia entre ellos, tan cerca que sus pestañas se encontraron. Xiao Mo podía sentir el aliento de Lin Xiao en su cara. Comenzó a sonrojarse. Afortunadamente era de noche. Incluso si su rostro estaba rojo, nadie lo vería. Al ver a Lin Xiao observándolo sin decir nada, Xiao Mo puso su mano en el pecho de Lin Xiao y presionó. «No has respondido a mi pregunta». Lin Xiao colocó su cabello detrás de su oreja. «Ja, se rió. «No es que no pueda mostrarte mi verdadera cara, pero ¿qué harás a cambio?» Después de escuchar esas palabras, Xiao Mo tenía ganas de jurar. ¿Por qué tenía que pagar solo para ver su cara? Él no creía que Lin Xiao usaría la cara de Lin Xiao todos los días, pero él estaba súper curioso. Realmente quería saber cómo era su aspecto original. Xiao Mo dudó por mucho tiempo. Luego preguntó con cautela, ¿qué quieres? Al escuchar sus palabras de mala gana, Lin Xiao reprimió su risa, mientras señalaba sus labios y decía, «Si tomas la iniciativa de besarme, te dejaré ver». Xiao Mo se mordió el labio inferior. Sus ojos brillaron mientras parecía pensar en los pros y los contras. Lin Xiao no lo instó. Se tumbó en el pasto esperando su decisión. Al ver su actitud de «no importa cuál sea tu respuesta», Xiao Mo apretó los dientes. Primero miró alrededor y luego, cuando estuvo seguro de que nadie estaba mirando, se incorporó, se arrastró hacia Lin Xiao y le dio un beso en los labios. Esta fue la primera vez que tomó la iniciativa de besar. Cuando pensó que el beso fue lo suficientemente largo, no pensó que para el momento en que quería alejarse, la mano de Lin Xiao ya estuviese en la parte posterior de su cabeza y, de repente, esos labios que acababan de alejarse ahora se estaban tocando de nuevo. Lin Xiao abrió sus dientes directamente, mientras su flexible lengua estaba ocupada, convirtiendo ese beso en un beso profundo. Su lengua lamía cada esquina dentro de la boca de Zhou Xiaomo. Solo cuando su cara comenzó a ponerse roja, Lin Xiao lo dejó ir. «Xiao Momo, esto es lo que llamas besar». Lin Xiao se lamió los labios y se rió. Xiao Mo respiró y exhaló mientras limpiaba la saliva de la comisura de su boca. Este beso casi hizo que su corazón saliera de su pecho. «¿Me dejarás ver tu verdadera cara?» Lin Xiao bajó la voz mientras se reía. «Oh, ¿realmente quieres verla tanto?» «Por supuesto que yo». Xiao Mo levantó la cabeza y cuando vio la cara de Lin Xiao se quedó sin habla. Sus ojos se quedaron en blanco, como si su alma hubiera dejado su cuerpo, y tomó un tiempo antes de que la mirada vidriosa se fuera. Este hombre no es de extrañar. Incluso cuando se reveló su identidad, todavía no sacó a la luz su verdadero rostro. Resultó que era demasiado hechizante. Su apariencia era extremadamente sobresaliente y hermosa, tan encantadora y sexy, pero no perdió la masculinidad. Como un dios que desciende al mundo terrenal, su suave risa era deslumbrante y cálida como el sol. Incluso esas estrellas brillantes no podían competir con él. Por supuesto, esto era antes de que abriera la boca. Si tuviera esta apariencia, necesitaría una máscara todos los días. Pero, desafortunadamente, no tenía una para presumir. Lin Xiao vio su expresión tonta. No pudo evitar dar una sonrisa elegante. Su delgado dedo levantó la cabeza de Zhou Xiaomo. Sus ojos perezosos se llenaron de pasión mientras lo miraba. «Xiao Momo, ¿has sido encantado por mí?»
Xiaomo finalmente recuperó su alma, se cubrió la boca con una conciencia culpable mientras se daba la vuelta. No lo estoy. ¿No? Lin Xiao se acercó más y sonrió. Pero veo que tu cara está roja como una manzana madura. Tus ojos deben estar equivocados entonces. Xiaomo apartó su mano, se dio la vuelta para dejar de mirar a Lin Xiao. Por supuesto, ¿cómo pudo Lin Xiao dejar que Xiaomo escapara? Cuanto más se resistía, menos podía esconderse. Lin Xiao simplemente abrazó todo su cuerpo bajo sus brazos. Ambos rodaron cuando Lin Xiao lo puso bajo su cuerpo. Frotó su cara en la mejilla caliente de Xiaomo, diciendo maliciosamente: ¿Todavía dices que no? Tu mejilla está tan caliente. Obviamente alguien está encantado. Xiaomo rodó los ojos mientras miraba esa hermosa cara. No podía controlar que su corazón se desbocara. Fueron golpes sordos con violencia. Estaba tan acabado, ahora que realmente tenía sentimientos por él. En su vida pasada nunca había pasado por nada llamado amor, pero no era como si no pudiera entender el sentimiento. Sabía lo que significaba este latido antinatural, pero como sabía lo que era, sentía que podría enfermarse. Lin Xiao era un hombre. Para empeorar las cosas, no solo había besado a este hombre todos los días, sino que no hacía mucho había tenido relaciones sexuales con él. ¿No sería eso ser homosexual? Esta conclusión hizo que Xiaomo dejara de pensar. Había vivido durante casi 20 años, pero nunca pensó que le gustaría un hombre. Por supuesto, no era de despreciar a los homosexuales, pero aún se sentía un poco extraño. Lin Xiao miró la cara torcida y casi podía adivinar lo que estaba corriendo dentro de la cabeza de You Xiaomo. Él le abrazó fuertemente de la cintura. Xiaomomo, ¿cómo te sientes acerca de cómo te trato normalmente? Xiaomo levantó la cabeza, pensó un poco, luego dijo en serio: mal. Lin Xiao tenía líneas negras en el rostro, cortó la cabeza de You Xiaomo. No estoy jugando, responde en serio. Xiaomo se sintió agraviado. Esa fue su respuesta sincera, después de un pensamiento serio. En su opinión, Lin Xiao era realmente un personaje muy malo. Sin mencionar que lo hacía girar todo el tiempo. Burlarse de él era su pasatiempo. Obviamente su felicidad estaba basada en su sufrimiento. Bueno, esas palabras eran absolutamente algo que nunca debía decirle a Lin Xiao. Pensó un poco y, de mala gana, forzó una respuesta falsa. Eres muy amable conmigo. Al escuchar la palabra, Lin Xiao sonrió satisfactoriamente y luego preguntó: ¿Te gustó lo que te hice la última vez? Xiaomo estalló en vergüenza. No estaba seguro de si su rostro todavía estaba rojo, o si esas palabras lo volvieron a enrojecer. Frunció el ceño y no respondió a su pregunta. Lin Xiao le pellizcó el culo. Habla, o de lo contrario lo haremos aquí esta noche. Xiaomo lo miró fijamente. ¿Podría él tratar esto como una amenaza? Lin Xiao sonrió mientras le guiñaba un ojo. La mano colocada en su trasero no se movió ni un centímetro. Incluso fue lo suficientemente atrevido como para pasar al muslo de You Xiaomo. Estaba tan asustado que rápidamente apretó sus nalgas y se rindió. Voy a hablar bien, quítame la mano. Lin Xiao mostró una mirada arrepentida. En realidad, había esperado que You Xiaomo persistiera un poco más. ¿Cómo es posible que Xiaomo no viera la ambición de un lobo salvaje? Voló en una furia por la humillación mientras miraba a Lin Xiao. Pero luego, vergonzosamente, bajó la cabeza y susurró: Me gustó. Xiaomo arrastró la oración. Como Lin Xiao no pudo ver a través de su motivo, pellizcó y luego frotó el punto sensible de You Xiaomo. ¡Me gustó! You Xiaomo fue estimulado e inmediatamente gritó. Todos se dieron la vuelta para verlos. Aunque no podían ver sus caras, la gente notó que eran dos hombres. Luego comenzaron los susurros. Si alguien vino aquí, entonces debe ser para ver las estrellas. Si vienes en pareja, entonces deben ser amantes. Incluso si no fuera así, era poco probable que vieran a dos hombres que vinieron juntos. Algunos no pudieron evitar dudar de su relación. La cara de Xiaomo se puso roja. Admitió que le gustaba jugar y besar a Lin Xiao. Ciertamente le gustaba estar con él y casi había aceptado el hecho de que estaba enamorado de él. Pero para confesarlo públicamente, no era tan valiente. A pesar de que Lin Xiao dijo que dos hombres pueden estar juntos, él no es tonto. En este mundo, las parejas heterosexuales eran lo normal.
no las parejas homosexuales. Después de empujar a Lin Shao, Zhou Xiaomo se arrastró y salió corriendo. Lin Shao se puso de pie, quitó todas las hojas de hierba de su ropa e inmediatamente persiguió al cordero perdido. Fue capturado de inmediato, y los fuertes brazos de Lin Shao rodearon su cuerpo en constante lucha. Está bien, ya no jugaré más contigo, ya hemos visto el cielo, volvamos a la taberna. Xiaomo levantó la cabeza. Cuando estaba a punto de hablar, estalló una línea de jadeo continuamente, solo que ahora Xiaomo se dio cuenta de que Lin Shao no volvió a la cara de Lin Shao. No es de extrañar que atrajera tanta atención. Al ver a más y más espectadores mirar con ojos lujuriosos hacia Lin Shao, inmediatamente lo tomó de la mano y lo llevó de regreso a la taberna. Cuando regresaron a su habitación, después de cerrar la puerta, Xiaomo señaló directamente la falta de interés que Lin Shao tenía y criticó: ¿Por qué no te cambias la cara? Lin Shao tomó un sorbo de té, inclinó la cabeza hacia un lado y dijo con indiferencia: ¿Por qué debería cambiar de nuevo? Xiaomo le robó la taza y la bebió sin dudarlo. Se quedó en silencio por unos minutos, luego empujó la taza hacia atrás en la mano de Lin Shao, diciendo sin querer: la belleza de un hombre es un pecado. A Lin Shao le pareció muy gracioso, luego tomó la tetera de nuevo y se sirvió otra taza. Luego bebió justo en el lugar en el que Xiaomo había bebido. Solo se mordió el labio y luego lo miró con ambigüedad. Descansa tranquilo, solo me gusta pecar contigo. Xiaomo se sonrojó de nuevo. Hizo un sonido para cubrir el salvaje latido de su corazón. Nunca admitiría que escuchar esa frase lo hacía súper feliz. De la puerta de al lado llegó el sonido de un objeto pesado aterrizando. Capítulo 110. Aldea Heiyin. Recordando que en la habitación de al lado estaba el tipo barbudo, este sonido sorprendió a Xiaomo. Si fuera como cualquier otro día, Xiaomo definitivamente habría ignorado el sonido, pero este hombre barbudo estaba en la habitación de al lado y también estaba en el mismo círculo de transporte que ellos. Lin Shao levantó las cejas. ¿Alguien quiere matarlo? Justo cuando Xiaomo estaba a punto de preguntar quién quería matar a ese tipo, el sonido de pelea en la puerta de al lado también se detuvo. Después de un rato, cuando todo estaba completamente en silencio, le preguntó a Lin Shao apresuradamente: ¿Se detuvo la pelea? ¿Cuál es el resultado? Lin Shao lo miró. ¿Por qué estás tan preocupado por ese hombre? Xiaomo negó con la cabeza. No, solo tenía curiosidad. Después de todo, ese hombre también está yendo de aquí con nosotros. Esta explicación fue bastante aceptable. No murió. Todo lo que tiene son algunas lesiones leves. Además, el que le tendió una emboscada es más o menos del mismo nivel que él. Probablemente fueron enviados por ese mocoso con quien tuvo esa pelea antes. Un hombre tan mezquino. Xiaomo suspiró. Fue culpa de ese muchacho al principio. Xiaomo no esperaba eso solo porque este tipo tenía un poco de suciedad en la cara. Inmediatamente querría matar gente. Parecía que ese muchacho no era nada como un buen tipo. Xiaomo recordó a Tan Yunchin, su enemigo. Era el mismo tipo arrogante y mandón, que había sido mimado demasiado. Lin Shao caminó hacia adelante, abrazando directamente a Xiaomo y llevándolo a la habitación. No me importa el negocio de los demás, vamos a dormir. Desde el interior de la habitación salió la protesta de Xiaomo. No me quites la ropa, lo haré yo mismo. Y luego la risa de Lin Shao hizo eco en toda la sala. Si todavía quieres ser capaz de dejar esta cama mañana, es mejor que te comportes y seas obediente. Esa amenaza encendió por completo su furia. A la mañana siguiente, cuando Xiaomo se levantó, descubrió que el mismo hombre barbudo se había ido, y parecía que se había ido desde hace un tiempo. Xiaomo se apresuró a tomar su desayuno y luego salió de la taberna con Lin Shao. Cuando llegaron a la zona de transporte, había mucha gente reunida. Estaba aún más concurrido que la tarde anterior. Parecía que todos los círculos de transporte abrirían hoy. Xiaomo encontró el punto de registro de ayer donde el asistente ya los estaba esperando. Al ver a los dos llegar, el asistente primero expresó una cara feliz, luego se quedó petrificado al ver al hombre que estaba al lado de Xiaomo, Lin Shao. Hasta que no se detuvieron frente a él, la joven ayudante finalmente se recuperó con una expresión de sorpresa. Ustedes dos. Si no era por él recordando vagamente el aspecto de Xiaomo y la ropa que llevaban,
casi no los reconocería. Xiao Mo no lo explicó, él solo le dio las 2 insignias directamente. El joven asistente los recibió, echando un vistazo. No había duda de que estas eran las 2 insignias que les dio ayer. Después de todo, todos tenían un secreto más o menos, y estrictamente hablando, se les permitía solo verificar las insignias cuando se aseguró de que todos hubieran llegado. El joven asistente los llevó al círculo de transporte. Xiao Mo echó un vistazo al hombre barbudo. Parecía que no había nada normal y parecía que no se había lesionado ayer. También miró al grupo del muchacho. Sus caras no mostraban ningún signo de felicidad, especialmente ese muchacho mimado. Miró al hombre barbudo con ojos despiadados, como si quisiera devorarlo. Xiao Mo estaba decepcionado. Parecía que había llegado demasiado tarde y se había perdido un buen espectáculo. Ese muchacho pareció sentir su mirada. De repente se volvió y lo miró. Él gruñó ferozmente. ¿Qué estás mirando? Xiao Mo desvió sus ojos. Un temperamento tan caliente. Pero ese muchacho no tuvo la intención de dejarlo ir, ya que necesitaba descargar su ira. Pero cuando estaba a punto de ir y molestar a Xiao Mo, el anciano que estaba a su lado de repente lo hizo retroceder. El muchacho infeliz dijo: «Anciano Fan, ¿qué estás haciendo?» El anciano Fan bajó la voz: «No causes problemas, no estamos aquí para jugar». El muchacho siguió la línea de visión del anciano Fan y vio a un hombre atractivo y encantador, con una apariencia exquisita y magnífica, con un brazo en el hombro de ese niño. Parecían estar en medio de una conversación. No sabía de qué estaban hablando, pero sea lo que sea, hizo que el chico se sonrojara hasta llegar a sus oídos. El hombre parecía darse cuenta de que lo estaba observando y miró a regañadientes en la dirección del joven. Esos 2 ojos indiferentes, tan fríos como el gélido 12º mes lunar, dirigidos directamente hacia él, ejercían tanta presión que le impedían respirar. El muchacho se sorprendió y rápidamente desvió la mirada. Ya no se atrevía a mirarlos. Incluso una mirada podía generar tanta presión. La fuerza de este hombre definitivamente no era baja en absoluto. Sabiendo que casi había provocado grandes problemas, el muchacho se detuvo. Xiao Mo, por supuesto, no sabía que Lin Zhao había resuelto un gran problema para él. La gente siguió al joven asistente hasta la ubicación del círculo de transporte. El suelo en el que estaban parados era una enorme plaza. La plaza era tan grande como 100 canchas de básquetbol, y en el punto central había una hermosa plataforma redonda de piedra. La plataforma de piedra tenía unos 10 metros de ancho y estaba grabada con complejos patrones antiguos. También estaba rodeado de piedras espirituales del tamaño de un puño, que contienen una enorme cantidad de energía. Este era el círculo de transporte que estaban a punto de usar. El joven asistente los llamó uno a la vez para entrar en el círculo. Como su destino estaba bastante lejos, el tiempo de transporte sería más largo. Necesitarían 2 días completos para completar el viaje. Para permitir que la energía se enfoque, el asistente los deja todos de pie dentro del círculo. El muchacho se apresuró hacia el centro para robar el lugar central y luego, ignorantemente, mirar a Xiao Mo y al tipo barbudo, claramente intentando pavonearse. Este tipo de acción infantil hizo que Xiao Mo no pudiera evitar sonreír. No hizo ningún esfuerzo por preocuparse por el muchacho. El tipo barbudo era aún más extremo. Desde el principio ya había ignorado al mocoso y no le prestó ninguna atención. Esa reacción fue notada por el muchacho, pero recordó lo que había dicho el anciano Fan, por lo que lo único que podía hacer era respirar y tolerarlo. Cuando el antiguo patrón bajo sus pies comenzó a bailar como notas musicales, Xiao Mo pudo sentir un tipo diferente de energía elevándose. Esta majestuosa energía venía del círculo bajo sus pies. Comenzó a fluir, cubriendo rápidamente a todos. 2 días no fueron largos, pero tampoco fueron cortos. Los 5 sentidos de Xiao Mo habían caído en un estado adormecido. Si no tuviera una cierta fuerza mental, entonces no podría manejarlo. Esa es también la razón por la cual las personas no quieren usar el círculo de transporte de larga distancia. Aunque esta era la primera vez que estaba sentado en el círculo de transporte y durante tanto tiempo, Xiao Mo no se asustó lo más mínimo, porque podía sentir a Lin Zhao a su lado, ya que ahora había confrontado sus verdaderos sentimientos. Ahora estaba bastante tranquilo. ¿Junto con un hombre? Entonces, que así sea. Mientras sus sentimientos sean verdaderos, no importa lo que piensan los demás. Lo más importante es seguir tu corazón. Él podría sentir que ya no podía separarse de Lin Zhao.
2 días después, esa sensación de ingravidez se dispersó y sus pies finalmente aterrizaron en el suelo duro. Xiaomo abrió los ojos, una atmósfera cálida inmediatamente explotó en su cara, y la multitud bulliciosa lo sorprendió al instante. Esta era una región rodeada por un lago negro. El tamaño es varias veces más grande que una ciudad promedio, pero no pudo llamarse una ciudad porque tiene un nombre raro, es decir, Villa Heiying. La arquitectura de la aldea Heiying fue construida en piedra negra. Se dice que esta piedra posee una habilidad extraña que podría hacer que las bestias demoníacas se alejen. El lago negro es una característica importante de la frontera norte, famosa por tener muchas bestias demoníacas que van desde lo bajo a lo alto. Si tu fuerza es más o menos de la que no deberías estar cruzando el lago negro solo. El lago negro está cubierto de niebla oscura y fangosa, excluyendo las bestias demoníacas. Este tipo de niebla podría erosionar la defensa espiritual de un practicante. La Villa Heiying está ubicada justo al lado del lago, y todos los practicantes que quieran ingresar al norte tendrían que pasar por aquí. Debido a los peligros potenciales del lago negro, la mayoría de las personas normalmente no podrían salir de aquí de inmediato. Además, el lago negro también es bastante grande. Se dice que incluso un guerrero de nivel espiritual de 5 estrellas, con toda la fuerza, todavía necesitaría 3 días para avanzar. Agregando en el peligro, la dificultad es aún mayor. Por el contrario, Li Shao podría sacar a Xiaomo de aquí y ni siquiera necesitar mediodía, pero esto haría que las personas sospecharan de ellos y no quería estar en el centro de atención. Lo más importante era que ninguno de los dos estaba familiarizado con el norte. Incluso si podían volar desde allí, todavía necesitaba encontrar un camino hacia la Academia Taoxing. Afortunadamente, Villa Heiying ha continuado desarrollándose hasta el día de hoy y desde hace mucho tiempo ha encontrado múltiples formas de salir de aquí. Como aún faltaban meses para la inscripción en la Academia Taoxing, no tuvieron que apresurarse. Después de tomar esta decisión, lo primero que Xiaomo y Lin Xiao querían hacer era encontrar un lugar para descansar. Después de 2 días de transporte continuo, Xiaomo necesitaba algo de tiempo para encontrar sus pies en la tierra. Sin embargo, esta fue la primera vez que estuvieron aquí. No sabían la situación de la aldea Heiying. Por eso, después de salir de la zona de transporte, algunas personas pudieron ver que eran novatos aquí, y pronto comenzaron a mantener un ojo en ellos. Para poder pagar la tarifa de transporte, su cuerpo debe tener algunas monedas de oro. Villa Heiying no es un área pacífica, porque es un pueblo independiente, no existe el llamado gobernador, y el costo de vida aquí es particularmente alto. El dinero aquí va y viene todos los días. Tener unas pocas monedas de oro dentro de tu bolsillo haría a cualquiera lo suficientemente descarado como para recurrir a cualquier cosa. Esa fue la razón por la que hubo docenas de robos e incidentes de bandidos que tuvieron lugar aquí todos los días. Capítulo 211. Gigante de fuego. Tan pronto como salieron de la zona de transporte, un grupo de personas malintencionadas bloquearon su camino. Ustedes dos, mirándolos no parecen estar tan mal. Debe haber un montón de dinero dentro de sus bolsillos, ¿verdad? Un enano malvado los miró con intenciones innobles, mientras su mano sostenía una daga. ¿Qué hay de darnos algo para mostrar respeto? No hay objeciones, ¿ok? Xiaomo lo escuchó sin cesar. Esto fue claramente un robo a mediodía. ¿Era realmente caótica la situación en la Villa Heiying? Miró a su alrededor. Ni un solo espectador tenía ninguna intención de ayudarlos. Xiaomo se dio cuenta de que esto no era algo que solo ocurriera en la ciudad de Mofeng, donde una de las pandillas de Lanyang los había tiranizado. Parecía que el robo estaba en todas partes. Pero Xiaomo no estaba interesado en tratar con estos tipos. Apoyó la cabeza en el hombro de Lin Xiao porque todavía sentía un poco de náuseas por los efectos secundarios del transporte. Al verlo tan agotado, Lin Xiao muy obviamente lo levantó y se quedó dormido. La pandilla del enano se congeló por un momento y luego rugieron con una risa ambigua. Así que esos dos estaban en ese tipo de relación. Realmente no habría podido decirlo, pero no encontraron esto sorprendente porque siempre había personas que tenían ese tipo de interés. Cuando se dieron cuenta de que Lin Xiao caminaba hacia adelante sin hacerles caso, el enano saltó de nuevo frente a ellos.
apuntando la daga, y dijo maliciosamente: ¿Estás sordo? Si quieres irte, dale dinero a este tío. Lin Shao inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió levemente. ¿Qué pasa si digo que no? El enano agitó su daga en el aire, diciendo ferozmente: Si quieres morir, te concederé tu deseo. Como ya había llegado a esto, Lin Shao era demasiado perezoso para decir algo. Simplemente lo ignoró y comenzó a irse. Si el enano los dejara pasar por aquí sin hacer nada, entonces se convertiría en un hazmerreír. Al ver a Lin Shao rechazar un brindis solo para ser forzado a beber como perdido, inmediatamente ordenó a sus subordinados: Mis hermanos de armas, vengan adelante y mátenlos. Un grupo de personas con falchion en sus manos avanzaron locamente y atacaron a Lin Shao. Tal intento asesino sediento de sangre se filtró de ellos. Al parecer habían matado a muchas personas. Lin Shao respiró hondo y luego su figura desapareció de donde había estado. La gente solo veía una sombra borrosa pasando a la pandilla, sin siquiera la más mínima pausa. Lin Shao desapareció rápidamente ante los ojos de todos, antes de que de repente se encontrara en medio de la multitud. Todos los ojos estaban puestos en el camino de Lin Shao, y luego, de repente, un sonido sordo llegó a sus oídos. Todos miraron hacia atrás y no pudieron evitar gritar mientras retrocedían unos pasos. Un grupo de una docena de personas vivas ahora estaba reducida a montones de cenizas. ¿Quién es este hombre hermoso?, las personas se preguntaron mientras miraban, aterrorizadas, en la dirección de Lin Shao. Lin Shao no tenía ningún interés en la impresión de las otras personas. Escogió una posada al azar y entró. Aunque era una posada normal, no era de baja ni alta calidad, y una habitación costaba 10 monedas de oro. ¡Vaya timo! Pero Lin Shao nunca tuvo ningún concepto de dinero. Arrojó 10 monedas de oro directamente al conserje. El hombre los llevó felizmente a la habitación. Después de que llegaron a la habitación, Lin Shao ahuyentó al conserje y puso a Zhou Xiaomu en la cama para que siguiera durmiendo. Una actitud tan tranquila, 10 monedas de oro y ni siquiera se inmutó. Esto inmediatamente llamó la atención de todas las personas en el salón. Muchos empezaron a mirarlos en secreto. Sin embargo, después de escuchar cómo Lin Shao mató fácilmente a una docena de practicantes de nivel lunar, todos recuperaron sus ambiciosas intenciones. Este hombre no se provocaría fácilmente. Después de mostrar un método de ataque tan brutal, Zhou Xiaomu durmió feliz toda la noche. Su estado de ánimo era mucho mejor. Él solo se despertó al día siguiente, cuando el sol había salido, pero Lin Shao había estado despierto mucho más tiempo que él. Xiaomu se puso las botas y salió de la habitación, exactamente al mismo tiempo que Lin Shao regresaba, con un sirviente que sostenía una cuenca de agua caliente detrás de él. Lin Shao no se sorprendió al ver a Xiaomu de pie allí. Le atrajo hacia él y susurró con ternura: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Todavía te sientes mal, no? Xiaomu negó con la cabeza: Estoy bien ahora. Lin Shao le acarició la cabeza. Bien, enjuágate la cara, saldremos más tarde. Xiaomu asintió antes de lavarse la cara y aclararse la boca. Luego se cambió de ropa. Todo esto tomó menos de 15 minutos. Los dos dejaron la posada. Xiaomu no recordaba el incidente de ayer y tampoco sabía lo que Lin Shao estaba haciendo hasta ahora. Al ver a Lin Shao fácilmente guiándolo hacia una dirección, no pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿A dónde vamos? Lin Shao inclinó su cabeza. Estamos encontrando una manera de dejar la aldea de Heiying para ir a la academia Daoxing. Xiaomu se volvió hosco. ¿Tenemos que usar un círculo de transporte de nuevo? Antes, cuando usaban el círculo de transporte en el reino del paraíso, el tiempo de transporte era corto. La pérdida de los 5 sentidos solo ocurría por un breve momento. Por eso no se había sentido mucho, pero esta vez era diferente. 2 días de transporte equivalieron a 2 días de adormecimiento, que fue una sensación muy difícil de tragar. Esto lo dejó traumatizado y ahora sentía un poco de rechazo hacia la idea de utilizar un círculo de transporte. Lin Shao tampoco quería que se sintiera incómodo. Por eso la noche anterior, mientras Xiaomu estaba durmiendo, había salido para obtener información. Entre la aldea de Heiying y la ciudad donde se encontraba la academia Daoxing no había círculos de transporte. El único en el área estaba en la siguiente ciudad,
pero como el área norte era varias veces más grande que el sur, incluso si utilizaban el círculo de transporte disponible, tomaría mediodía. No tuvo ningún problema con eso, pero considerando a Shao Mo, abandonó este método. Por suerte, también había otras opciones. Lin Shao lo consoló. No te preocupes, encontré otra manera. Además del círculo de transporte dentro de la aldea Heijin, también hay otro medio de transporte. Aunque no es tan rápido como un círculo, tomará un mes llegar a nuestro destino. Para Shao Mu un mes fue lo suficientemente largo. Después de todo, no puedes ser considerado un verdadero practicante. No tuvo los interminables años aburridos para gastar, pero al usar el círculo de transporte preferiría perder un mes. Como aún faltaban unos meses para el registro, rápidamente preguntó: ¿qué es? El gigante de fuego. Es un tipo de ave cuya velocidad es mucho más rápida que cualquier bestia de nivel 7. Es un medio de transporte común en el norte. Un gigante de fuego adulto puede medir hasta 100 metros de largo. Lin Shao respondió: deberíamos ir allí y comprobarlo. Shao Mo también dejó de preguntar de oeste a sur. Pensó que podría ser lo mismo que el pájaro alado en Tianjin. Sin embargo, cuando vio al real, se dio cuenta de la brecha que había entre la imaginación y la realidad. La ubicación estaba en el noroeste, justo al lado de la segunda zona de transporte. Para cuando llegaron a la plaza donde se encontraba el gigante de fuego, la plaza se inundó con una oleada de humanos. Esta multitud era incluso mayor que la de la zona de transporte de la ciudad Naye, por varios pliegues. Dentro de la plaza, todos estaban cabeza a cabeza, hombro con hombro, sin un solo punto para intervenir. Shao Mo miró la multitud, pensó en cómo podría conseguir meterse. Justo antes de que se le ocurriera algo, Lin Shao lo agarró y se movió dentro de la multitud. Un camino para dos se abrió fácilmente porque con el ritmo de Lin Shao, todos los que bloqueaban su camino fueron empujados hacia un lado por una fuerza invisible. Los que fueron empujados a un lado se enojaron, pero cuando se dieron la vuelta y vieron la situación, su ira murió, y luego los dos llegaron al frente. Había una razón por la que había tanta gente en la plaza del gigante de fuego, debido a que no había muchas aves. Combinadas con el tiempo de descanso, las aves solo se enviaban cada 3 días. Cada tercer día se despacharon 5 aves, capaces de transportar aproximadamente 100 personas cada una. Pero entonces había casi 100.000 personas que querían entrar y salir de la aldea Heijin. La mitad de ellos intentaban irse. Aunque el círculo de transporte era mucho más rápido, el costo era demasiado alto como para que pudieran pagarlo. Es por eso que muchas personas optan por utilizar el gigante de fuego. Era mucho más barato. Al final, había muchas personas esperando un paseo. La gente atacaría a otros o sería golpeada por los 500 asientos disponibles. Algunos practicantes se unirían a la lucha solo por un asiento. Shao Mu y Lin Shao llegaron justo a tiempo, porque hoy era el tercer día. Sin embargo, el tiempo de reserva ya se había abierto hace 3 días, por lo que la mayoría de los asientos ya se habían vendido. No hay nada absoluto en estos números. Las personas detrás de esta gigantesca plaza de gigante de fuego eran lucrativos, francamente que sabían cómo hacer dinero. Por lo general, dejarían 15 asientos disponibles para la venta el último día. De acuerdo con las diferentes posiciones y el nivel de comodidad, el precio fue diferente para estos últimos 15 asientos. Esto fue todo lo que Lin Shao había aprendido mientras Shao Mo dormía ayer. Había 3 tipos de asientos: clasificación de clase alta, media y baja. La clase alta era un tipo de caja que costaba 30.000 monedas de oro. La clase media era solo asiento, requiriendo 10.000 monedas de oro, y el asiento de clase baja solo requirió 5.000 monedas de oro. A pesar de que la sala de clase alta era un precio que ni siquiera se comparaba con la tarifa del círculo de transporte, el precio seguía siendo ridículamente alto. Aún así, todos los días todavía había mucha gente compitiendo por ello. En este punto, había 5 salones de clase alta que estaban esperando para ser ofertados. Como los dos llegaron un poco tarde, 10 de los 15 asientos habían sido ocupados. Esto significaba que solo quedaban 5 lugares y todavía había mucha gente. Ridículamente, el precio había aumentado a 45.000 para una sola habitación. Capítulo 212. Un manojo de prodigios.
En el momento en que lograron pasar la multitud, la subasta de asientos se vendía como pan caliente, debido a que el precio subió más y más de los presupuestos de la mayoría de la gente. Todos los que quedaron eran unos pocos clientes con bolsos más gruesos que aún compiten por el premio. Zhou Xiaomo miró al grupo de personas que participaban en la subasta. Las caras de algunas personas estaban adquiriendo un tono púrpura, mientras que otras hablaban con calma, como si el precio no estuviera cerca de su límite. De la última categoría había un joven maestro vestido de forma extravagante, que sostenía un abanico con una expresión de desprecio que indicaba su absoluta certeza en ganar la subasta. El joven maestro levantó la mano en la que sostenía su abanico y dijo con tono altivo: «Pago 50.000 por las 5 habitaciones». Terminado, lanzó una mirada de suficiencia a sus competidores, incluso agregando a sus seguidores. Todavía había solo 3 personas en total. El joven maestro, obviamente, no tenía uso para comprar las 5 habitaciones. El único propósito del movimiento era ser provocativo, con una generosa dosis de arrogancia. Rastros de ira aparecieron en las expresiones de sus competidores. Uno de ellos, el hombre de aspecto más fuerte, se acercó con un aire de seda que ocultaba cero. «Mocoso, impaciente por la muerte, ¿verdad? No creas que estás mucho mejor solo porque tienes algunas monedas de oro». El joven maestro no mostró un rastro de pánico. Aparentemente no se vio afectado por el aura imponente del hombre, y en su lugar respondió con más vigor que antes: «Este joven maestro solo tiene más monedas de oro y es mucho mejor que tú. ¿Qué vas a hacer al respecto?». Un destello de furia pasó por el rostro del hombre antes de que dejara caer todas las pretensiones y liberara su aura. La fuerza del joven maestro no parecía más que un nivel lunar de 6 estrellas. Si chocara directamente con el aura del hombre, entonces solo estaría comiendo polvo. Sin embargo, el hombre no tuvo la oportunidad de enfrentar al joven maestro de frente. Detrás de él, un seguidor atacó, exudando un aura más poderosa y dominante. Una serie de explosiones sonaron cuando las 2 auras se enfrentaron. El hombre retrocedió unos pasos con una expresión de horror. ¿Un practicante de nivel espiritual? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, las personas de alrededor se giraron para mirar al joven maestro y sus seguidores en estado de shock. ¿Un guerrero de nivel espiritual como un mero seguidor? Este joven maestro debe ser una figura importante, muy probablemente un discípulo de alguna familia estimada, para obtener experiencia de vida. Con esta realización, el hombre, junto con todos los demás, de inmediato mostró miedo en sus rostros al considerar al joven maestro. La aldea Heiyi siempre ha tenido un montón de forasteros que pasaron por allí, pero el cercano pantano negro era, con mucho, su aspecto más famoso, con su aire acre con gas venenoso y una gran cantidad de monstruos. El pantano tenía un nivel de peligro superior al promedio, por lo que es el lugar perfecto para que entren los discípulos. Esta es la razón por la que, de vez en cuando, uno puede ver a un noble vestido de fantasía con una cadena de seguidores constantemente en sus talones. En lo que respecta a las personas como esta, la mayoría de los practicantes errantes, sin antecedentes ni apoyo de una familia poderosa, optaron por evitarlos por completo. El hombre solo podía irse, escupiendo amargamente maldiciones mientras se iba. El maestro no ordenó a sus seguidores que persiguieran a la figura que se retiraba, sino que optaron por permanecer en su lugar, burlándose. «Estúpido confiado, pago 60.000 por una habitación». Ante esto, el joven maestro inmediatamente se dio la vuelta. La única persona que podría haber hablado era un chico que parecía tener, a lo sumo, 17 o 18 años, parado frente a su maestro. El que habló fue Zhou Xiaomo, y se aseguró especialmente de interrumpir antes de que Lin Xiao pudiera hacerlo. Lin Xiao tendía a no frenar sus gastos. Aunque todavía había al menos 10 millones de monedas de oro en su bolsa de almacenamiento, no había manera de saber cuánto de eso necesitarían en el futuro. Con el fin de ahorrar algo de dinero, Xiaomo decidió hacerse cargo de su presupuesto. Al decir eso, Xiaomo también habló porque no estaba impresionado con la arrogancia del joven maestro. Sin embargo, cada habitación tenía más de 2 asientos,
por lo que solo necesitaba uno. El joven maestro se burló, resoplando, pagó 100.000. Esto envió a la multitud que se había acumulado a su alrededor en un alboroto, como se esperaba de un discípulo de una familia poderosa. Gastar dinero en una materia tan insignificante, tan libremente, mucha gente negó con la cabeza, pero aún miraron expectante a Zhou Xiaomo, con la esperanza de que alguien pudiera derribar al joven maestro unas cuantas clavijas. «¡Tu hijo de puta!», Xiaomo juró irónicamente. Él solo quería una habitación. Había un punto en este precio que se disparaba. La idea de esperar otros 3 días no le atrajo. El tiempo es dinero, después de todo, y quién sabe qué evento imprevisto podría ocurrir entre ahora y entonces. Además, esta persona realmente lo está pidiendo con esa actitud suya. 150.000, dijo Xiaomo, cumpliendo con las expectativas de la multitud. El rostro del joven maestro se oscureció. 200.000. Si hay una cosa que tengo, es dinero. Le insto a que siga haciendo una oferta. Con esto, sus 2 seguidores se levantaron, con los brazos cruzados, abriendo las compuertas a sus auras. Xiaomo se subió las mangas de inmediato y saltó detrás de Lin Zhao, señalando a los perpetradores y diciendo con furia: «Lin Zhao, es tu turno». Lin Zhao estaba terriblemente entretenido con las payasadas de Zhou Xiaomo, habiendo pensado que Zhou Xiaomo iba a lanzar a Shachu o Ma Chu, pero en ocasiones interpretar el papel de guardaespaldas no era malo. Para ser honesto, todos ya habían notado la presencia de Lin Zhao y habían asumido que el joven era su sirviente o algo por el estilo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que este no era el caso, porque ¿qué tipo de sirviente llama a su amo por su nombre? Lin Zhao miró levemente al joven maestro y dijo sin rodeos: 200.100. Ofrezca más si se atreve. El joven maestro estaba furioso, pero antes de que pudiera replicar, su seguidor lo hizo retroceder y habló suavemente por su oído: «Joven maestro, esta persona es una fuerza a tener en cuenta. A algunas personas fuertes les disgusta mostrarse a sí mismas como demasiado dominantes, por lo que la mayoría mantendrá un control estricto de sus auras. Sin embargo, aún era posible detectarlos, por lo que, a pesar de la presentación general de Lin Zhao, los seguidores aún podían reconocer su poder. Además, solo los verdaderamente fuertes se atreverían a provocarlos, sabiendo muy bien que eran guerreros de nivel espiritual. La tez del joven maestro se volvió fría mientras miraba a Lin Zhao con sorpresa. Había tantos expertos en el continente Longshan como nubes en el cielo, y por lo tanto no era imposible para ellos encontrarse con alguien más fuerte que ellos. Sin embargo, nunca había pensado que se hubiera topado con un muro aquí, y esto, junto con el hecho de que era un poco orgulloso, le dificultaba retroceder. Los seguidores sabían que su joven maestro era demasiado orgulloso para hacer algo y decidieron tomar los asuntos en sus propias manos. Uno de ellos dio un paso adelante, con el puño cerrado. «Disculpas, nuestro joven maestro es demasiado terco. Por favor, perdónanos». Xiaomo asomó su cabeza por detrás de Lin Zhao. Su mirada se movió rápidamente. «Te perdonaremos, ya que eres tan sincero, pero no vas a intentar quitar nuestra única habitación, ¿verdad?». Al escuchar su énfasis en la palabra única, el seguidor respondió rápidamente: «No lo haremos, tenemos su gratitud». Xiaomo dejó escapar un suspiro de alivio. Como se esperaba, se siente bien dejar de tirar el dinero. Se volvió hacia Lin Zhao y le dijo con amargura: «Te habría echado al frente desde el principio si hubiera sabido que sería tan efectivo. Entonces no habríamos gastado 100 y algo en nada». «¿No te quejas de que no me retengo con mis gastos?», respondió Lin Zhao sonriendo. Xiaomo lo miró con disgusto. «De todos modos gastas demasiado. ¡Qué mundo bárbaro!». «Evidentemente, los puños dominan la civilidad aquí», pensó por un momento, luego continuó: «La próxima vez que suceda algo así, puedes pararte en el frente y yo hablaré». El joven maestro y sus 2 seguidores tuvieron expresiones de indignación por la forma en que ambos hablaron, como si estuvieran solos. Al ver que la ráfaga de actividades de su subasta se había cerrado, el organizador inmediatamente se apresuró a que alguien llevara a Zhou Xiaomo y Lin Zhao a su habitación. Pronto,
Un enorme gigante de fuego se levantó ante ellos. Al igual que Lin Shao dijo, un gigante de fuego adulto podría alcanzar alturas de hasta cientos de metros, como un enorme muro de carne. En su parte posterior había un edificio, no muy diferente a la cabina de un avión, una versión de fantasía de un avión. De hecho, debido a que la hora de salida se acercaba rápidamente, las multitudes de poseedores de boletos comenzaron a abordar el gigante de fuego. Había 2 pasillos en este proceso. Como poseedores de boletos de las salas de caja, solo ellos podían disfrutar de uno de los pasillos. Comparado con el otro más compatible, este pasillo era claramente más espacioso. Al pasar por la puerta que estaba abierta, Zhou Xiaomo pudo ver el diseño interior de la cabina. Tal vez, en consideración a los límites del gigante de fuego, la cabaña fue construida únicamente de madera roja liviana. Varias baratijas bonitas y joyas caras estaban colgadas alrededor de la habitación, transformando el espacio en uno atractivo. La gran cabina estaba dividida en 2 partes. Las salas de primera clase estaban situadas bajo el cuello del gigante de fuego. Había 10 cuartos de cajas disponibles. Las habitaciones de clase media-baja se extendieron desde la mitad hasta la cola del gigante de fuego, precios más bajos debido a la vista menos ideal. 15 minutos después, el momento de partir finalmente había llegado. Zhao Mo, que estaba sentado dentro de su habitación, sintió temblores en el suelo bajo sus pies. Mirando por la ventana, el gigante de fuego ya había extendido sus 2 alas, que casi parecían más largas que su cuerpo. Poco después, el suelo fue asaltado por una fuerte ráfaga de viento. El gigante de fuego se propulsaba hacia las nubes con una velocidad impresionante. Era una maravilla como ninguno de los ocupantes había sentido tanto como un golpe. Mirando hacia otro lado desde la ventana, Zhou Xiaomo miró hacia atrás para encontrar a Lin Shao acostado en la cama con los ojos cerrados en un tranquilo descanso y optó por no molestarlo. Después de un breve descanso, se sentó en un lugar vacío en el suelo y sacó su caldero dorado, iluminando la dimensión. Puede estar situado dentro del cuello de botella, pero eso no puede evitar que haga alquimia.